se iban congregando mercaderes y huertanos para montar sus puestos y así vender sus mercancías. Unos junto a la lonja, otros frente a los Santos Juanes, otros cerca de la calle Calabazas y algunos pocos en la placeta de Espansas, hoy conocida como la Plaza de la Compañía por la iglesia que allí alberga. Montaban rápido sus tenderetes, pues pronto llegarían los primeros clientes. Por toda la plaza se percibía un maravilloso contraste de aromas. Las frutas y hortalizas recién cogidas de las huertas, hierbas, especias, quesos y embutidos. Además, conejos, gallinas, asnos, pieles, un sinfín de artículos y accesorios para el... Esta escolta de granaderos custodiaba un arca con papel cifrado. Este iba a ser depositado en el estanco situado tras la lonja, en la mencionada placeta de la Plaza. Ese establecimiento era el único autorizado para la venta del papel del Estado. Esta vez venía sellado no por el escudo de San Juan, sino por el sello del nuevo gobierno, sello imperial francés. La Gaceta de Madrid, junto al Diario de Valencia y otros panfletos, era la prensa que circulaba por la ciudad en aquellos años. Los que sabían leer lo hacían en voz alta para que aquellos que no lo pudieran leer. Desde principios de mayo, la acción del rey Fernando VII a favor de José Bonaparte. Los días 17, 18 y 19 de marzo de ese mismo año, con el llamado motín de Aranjuez, se consiguió la destitución del odiado absolutista Borbón, el príncipe de la paz, y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII. Esta circunstancia fue aprovechada por Napoleón y con distintas falacias hizo reunir en Bayona a Carlos IV, Fernando VII, a Oroño y a los nobles afines y a uno y otro monarca. Al final, Napoleón hizo firmar la abdicación de Fernando VII para así subir al trono de España a su hermano José I. El pueblo allí concentrado enmudeció, quedó paralizado, sin saber responder a la infamia de los hechos, hasta que alguien gritó:
Entonces toda la plaza explotó gritando ¡Viva San Rey!, a la vez que se dirigían en masas hacia la casa de armas, la Ciudadela, para proveerse de armamento. Mientras tanto, el capitán general, excelentísimo señor don Rafael Vasco del Campo, el conde de la Conquista, desde el Palacio del Real, convoca a los miembros del poder político del momento, el Real Acuerdo, junto al poder eclesiástico en la figura del arzobispo Compay y el conde de Cervellón, en reunión urgente en la Casa de la Audiencia, hoy Palacio de la Generalitat. Encabezados y dirigidos por clérigos, frailes y los cabecillas de las sociedades que desde hacía tiempo y en secreto se habían formado para la revolución, se dirigieron hacia la Casa de la Audiencia donde estaba reunido el Real Acuerdo. Allí, en una tensa espera, mientras se debatía el futuro a seguir, se hace intervenir al padre José Rico, que en votación popular de los allí congregados le nombraron representante del pueblo ante el Real Acuerdo reunido. En la reunión del Real Acuerdo se discute llamar a las armas a los valencianos, iniciar el alistamiento y nombrar comandante de las tropas al veterano militar teniente general Felipe Carlos Osorio Castelví, conde de Cervellón. Pueblo desde el balcón del palacio. Valencianos, escuchadme. El Real Acuerdo siempre la siguiente proclama, que dice así: el excelentísimo señor capitán general del acuerdo manda todos los puntos Unánimemente, el pueblo presente, en el que se unen labradores, comerciantes como los Beltrán de Lis o los oficiales del regimiento de Saboya, increpa la proclama publicada, rechazándola e imponiendo sus deseos. El padre Rico volvió a la reunión con las exigencias que el pueblo había pedido. Seguía la gente a la espera de alguna resolución, cuando uno de ellos, un vendedor de pajuelas para encender la lumbre, y por ello apodado el Palleter, cuyo nombre era Vicent Domènech, harto de la pasividad reinante, en un arrebato se quita la faja encarnada que llevaba anudada a la cintura y la hace jirones. Anudó el trozo más grande a una caña que recogió del suelo. Sin mediar palabra, Vicent Domènech se dirigió de nuevo a la placeta de Descanses, enarbolando la improvisada enseña. Algunos de los presentes imitaron su acción y le siguieron aclamándole y lanzando vítores sin cesar.
pañetero irrumpe en el interior, reclamando imperiosamente todo el papel sellado. Coge un montón y lo lanza a la calle. Simbólicamente, sujetando uno de los aquellos juegos, se dirige a la puerta de la iglesia de la compañía. Sujetando a uno de aquellos ciegos, coge una silla y subiéndose en ella para alzarse sobre el gentío, lo rompe por la esquina donde figuraba el sello del poder francés, el sello de Napoleón, donde ponía "Valga por el gobierno del Gran Duque de Berry". Y así, alzando su particular bandera, gritó su famosa frase: Vicente Mene, un pobre payetés, y declare la guerra a Napoleón. ¡Visca Fernando VII! ¡Y muigan el traidor! Esto que aquí hemos relatado y escenificado fueron los hechos ocurridos hace 215 años, en aquel 23 de mayo de 1808. Esta misma escena fue plasmada 80 años después por otro ilustre valenciano, don Joaquín Sorolla, en su famoso cuadro El cri del payeter. En el año 2008, en el 200 aniversario, la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia representó en el lugar original esta misma representación. Muchas gracias por su asistencia y con el deseo de que haya sido de su agrado.